Muy buenas noches, hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Qué privilegio, qué bendición es poder compartir con ustedes esta palabra y saber que nuestro Dios ha sido bueno, ha sido fiel al punto que nos ha guardado hasta el día de hoy. Pues sean bienvenidos a este tiempo tan maravilloso que Dios ha preparado para nosotros. Sabe, Dios es un Padre bueno, es un Padre perfecto y Él se preocupa porque sus hijos tengan de qué comer. Y estoy hablando no únicamente en el sentido material, sino estoy hablando en el sentido espiritual. Cuando usted y yo nos conectamos a poder escuchar la palabra de Dios, nuestro espíritu está creciendo, nuestra fe está creciendo, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Entonces, este tiempo, ahí sí que no es un tiempo más en las redes sociales, es un tiempo invertido en el reino. Así que bienvenidos todos y vamos a empezar entonces en esta noche y acompáñenme a hacer una oración para poder pedirle al Espíritu Santo que nos hable y que sea Él quien nos enseñe en esta noche. Ora conmigo, Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias porque tú has sido bueno, tú has sido fiel, porque tú nos has dado, Señor, de tu gracia que es suficiente para nuestras vidas, esa gracia que nos sostiene, que nos levanta, esa gracia que es suficiente para nuestras vidas, esa gracia que es superior a nuestras debilidades y a nuestros fracasos. Señor, gracias porque en ti encontramos consuelo, en ti encontramos provisión, en ti encontramos todo lo que nuestra vida necesita. En el nombre de Jesús, abre nuestros oídos, enséñanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que hoy estamos en un lugar donde empezó todo para Pacto de Gracia. Estamos hoy acá en el templo, en este lugar donde nos podíamos reunir. Pero yo sé que usted está reunido en su casa, está en su sala, está en el comedor, en una área de su casa para poder escuchar la palabra. Yo sé que ya tiene listo ahí su dispositivo, una computadora, un celular. Así que sin más mencionarlo, entonces vamos a empezar, y para ello déjeme decirle entonces de que es un privilegio poder estar acá y poder compartir la palabra de Dios. Así que vamos a empezar, y como ustedes sabrán, estamos trabajando el tema o la serie que corresponde a la provisión de Dios. Y es que yo creo que en este entonces o en este presente, nuestra alma se puede cargar cuando nosotros podemos pensar que de dónde va a venir la provisión, de dónde el salmista David decía, de dónde vendrá mi socorro. El salmista David decía, yo alzaré mis ojos a los montes, como que David estaba diciendo, yo voy a buscar sobre los montes, yo voy a buscar sobre otro lugar. Pero David se plantea una pregunta y dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y después él se contesta diciendo, mi socorro viene de Jehová. Y no solamente de Jehová, sino que él también hace énfasis y él dice, el que hizo los cielos y la tierra. Así que si el que hizo los cielos y la tierra está muy preocupado en nuestra provisión, y si el que hizo los cielos y la tierra es tan poderoso para poder dar lo que yo necesito, yo creo que entonces nuestro consuelo, nuestra respuesta viene de Dios. Así que en este momento tan especial, pues como le digo, tiene una Biblia ahí de la que usted me puede acompañar para poder llenarse de la palabra en esta noche. Así que en esta noche pues queremos hablar de un tema que corresponde el campo de la provisión de Dios. Y yo creo que cuando hablamos del campo de la provisión de Dios, usted ha visto muchas veces los cultivos. Si usted ve en esta imagen, por ejemplo, usted ve unas grandes cantidades de trigo, se ve que es una cosecha sobreabundante de trigo. Hay costales, decimos en el buen chapín, llenos de trigo, hay pan hecho de trigo, porque los campos de Dios, déjeme decirle esto, no son escasos. Los campos de Dios tienen en sobreabundancia, y entonces alguien podría preguntarse, ¿y dónde están esos campos? ¿Dónde yo puedo encontrar ese campo de la provisión de Dios? Porque yo lo necesito. Déjeme decirle, ese campo está en cualquier lugar, en el sentido de la forma en que Dios va a proveer para nuestras vidas. Lo que sí le puedo garantizar es
que aquel que es poderoso para hacer lo que nosotros necesitamos, también es poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros estamos pidiendo o de lo que nosotros estamos soñando. Así que si nuestra confianza está puesta en Dios, si nuestra fe está puesta en Dios, tengamos por seguro que lo que nosotros necesitamos, Dios lo va a proveer. Y Dios preparó un campo con toda la cosecha para que usted y yo podamos entrar a ese campo. Usted sabe que si yo puedo ver el campo lleno con una gran cosecha y yo puedo estar viéndolo desde afuera y estar diciendo, pues qué bueno que está el campo, qué bueno que está la bendición de Dios. Pero no se trata únicamente solo de contemplarlo, se trata de entrar en el campo, de poseer lo que está en el campo y saber que lo que está en el campo es nuestro, porque eso es lo fabuloso que vamos a ver hoy. Ese campo fue preparado para usted y para mí. Ese campo, Dios dio órdenes que lo que hay en el campo sea para nuestra provisión y como tenemos un Dios que no es escaso, una provisión que es en sobreabundancia al punto que va a servir para nosotros, para nuestra familia y para nuestras generaciones. Yo pienso que lo que se requiere en todo esto es tener fe y es aferrarnos de una palabra que Dios ha puesto. ¿Sabe por qué nos aferramos a la palabra? Porque no hay nadie más superior a esa palabra. Porque el que lo dijo, lo va a hacer. El que lo dijo, lo prometió que lo iba a hacer. Entonces, si nos aferramos a eso, no nos estamos aferrando a una palabra de un hombre, a una palabra de un filósofo. Nos estamos aferrando a la palabra que salió de la boca del Eterno, del Todopoderoso, del Soberano, del que gobierna sobre todo el mundo, sobre toda la galaxia. Entonces, si nos hemos aferrado a esa palabra, yo creo que eso es nuestra esperanza y como le digo, requiere fe, el pararnos en la brecha, el decir yo le creo a Dios por algo, yo estoy confesando que Dios va a hacer un milagro, yo estoy confesando que Dios conoce mi necesidad y Él lo va a hacer. Así que en el campo de la provisión de Dios, déjeme decirle, es para entrar, para salir, perdón, con manos llenas, es para poder gozarnos en la provisión de Dios. Así que vamos a empezar. Y yo quisiera que usted me pueda acompañar a, al libro de Ruth, en su capítulo 2. Acá dice en el 2:9, acá dice, fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacan los siervos. En el 10, ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo una extranjera? Dice Ruth. Viene Ruth, usted conoce la historia, viene con Booz y ella empieza a recoger lo que sobraba de la cosecha en los campos de Booz. Booz se da cuenta y él dice que ordena a sus siervos que dejen mucho más espigas tiradas en el campo para que cuando Ruth pase recogiendo las espigas, dice que Ruth pueda recoger todo lo que ella encuentre. Y sabe, esto es lo fabuloso, porque si bien es cierto, ya hay alguien, hubo alguien que dio una orden y la orden es de bendecirnos. ¿Por qué razón? Porque el que dijo, yo bendeciré a los que te bendigan, yo maldeciré a los que te maldigan, pero Dios está prometiendo bendecirnos. Cuando Dios viene con Abraham y le dice, en ti serán benditas las familias de la tierra. Cuando estamos hablando de benditas, estamos hablando de un proceso no de escasez, un proceso no de amargura, no de afanes en la vida. Estamos hablando de un proceso donde sabemos que nuestra provisión viene de Dios. Entonces, viene vos y Él ordena a sus criados, a sus siervos, que dejen mucho más espiga. Y todavía viene vos y le dice a Ruth, y cuando tú tengas sed, pues solamente ve a agarrar agua de la vasija y bebe. Lo que le está diciendo es lo que tú necesitas. Puedes tomarlo de acá, puedes tomarlo de este campo. Y yo me imagino que la actitud de Ruth es como muchas veces nuestra actitud ante Dios. Porque viene Ruth y dice, ¿cómo es que yo he hallado gracia ante tus ojos? ¿Por qué tanto favor hacia mí?
si yo solo vengo a recoger espigas, lo que sobra o lo que vienes dejando, y ahora tú me vienes a decir que yo puedo recoger mucho más, que si yo necesito agua puedo tomarla, que si yo necesito algo lo puedo tomar. Y viene Ruth y le dice, ¿cómo es que yo he hallado gracia ante tus ojos? Y déjeme decirle que esta palabra es la clave para saber que nosotros, aunque no merezcamos lo que necesitamos, Dios como un Padre perfecto está totalmente dispuesto a dárnoslo, al punto que Él sabe que no nos va a dar lo que necesitamos porque seamos buenos, porque seamos perfectos. ¿Cuánto usted ha escuchado de la gracia? Y yo creo que nunca nos vamos a cansar de hablar de la gracia, porque hoy en este nuevo pacto es lo que más nos acerca a Dios. Saber que aunque nosotros no merecemos un favor tan grande, un favor tan enorme hacia nuestras vidas, Dios con su gran amor y su gran misericordia nos demuestra su bondad. Cuando hemos visto la respuesta de Dios ante un problema, ante una dificultad, tal vez nuestro corazón se ha preguntado, pero ¿por qué tanta gracia sobre mí? Yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado, pero cuando usted mira la bondad de Dios sobre su vida, y como le hemos dicho otras veces, no solamente Dios hizo un milagro que nuestro corazón necesitaba, sino que todavía hizo más. Nuestro corazón muchas veces en nuestra mente se pregunta y dice, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos? Y nos encontramos que la única respuesta es porque tenemos un Padre que es bueno, un Padre que ve a su Hijo en nosotros y que Él nos enamora, al punto que nuestro corazón se enamore del que sabemos que es nuestro proveedor, no de la provisión, sino del que es nuestro proveedor, del que es nuestro Padre. Nuestro corazón se enamora. Y usted conoce la historia de Ruth, pero más adelante, siempre en el capítulo 2, en el versículo 15 y 16, dice, después cuando ella se levantó a recoger espigas, dice acá, él dio estas órdenes a sus criados, aun cuando saque espigas de la gavilla misma, no la hagan pasar vergüenza, hablando de Ruth. Y lo que vuelvo a decir acá es lo siguiente, Dios ordenó a sus ángeles que nos van a bendecir. Y sabe, más que, más que sus ángeles, la Biblia dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y cuando estamos hablando de seguir, usted sabe, nosotros podemos ir caminando por la vida y detrás de nosotros viene la misericordia y viene el bien y nos alcanzan y solamente nos hace ver nuestro Dios el bien y la misericordia que Él tiene para nuestras vidas. Así que déjeme decirle esto, Dios se deleita en bendecirnos. Dios se deleita en bendecirnos, al punto que Booz viene y cuando él ve a Ruth y Ruth encuentra gracia ante los ojos de Booz, Booz sin más pensarlo, él dice, yo quiero que ustedes dejen mucho más espigas para que ella las pueda recoger y no le hagan pasar ninguna vergüenza. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido vergüenza por la necesidad que tenemos y de repente no queremos contársela a nadie? Es más, ni siquiera pedimos oración por esa necesidad. Déjeme decirle que en este caso Jesús pagó el precio de la vergüenza. Y Él sabe que no es el hecho que yo tenga vergüenza para pedir algo, sino que al contrario, Él se deleita porque sus hijos le puedan pedir. Así que quedamos en algo muy importante y muy claro. Nosotros recibimos de Dios lo que hemos recibido y vamos a seguir recibiendo no porque lo merezcamos, sino que es solo por su gracia y su favor. Si vemos el caso de Ruth, Ruth podría decir, o si vos tomara otra postura y hubiera dicho, van a entrar a este campo solo las doncellas que tengan estas y estas características, solo que puedan tener tal rostro, que puedan ser de tal estatura o que puedan venir de tal familia. ¿Sabe el caso de vos? ¿No la vio así? Porque dice acá que Ruth dice que ella era una extranjera. Usted conoce el proceso de vos y Noemí. ¿Cómo es que Noemí viene y pierde a sus hijos, pierde a su esposo? Se queda solo con Ruth. Ruth no era hija de Noemí. Ruth era la nuera de Noemí. Su esposo, el esposo de Ruth, ya había muerto.
o sea, el hijo de Noemí. Entonces, ellos están en un proceso donde solamente estaban Noemí y Ruth, pero viene Ruth y se atreve a poder entrar a los campos de Booz. Y es el tema del día de hoy, la provisión en los campos de Dios. Lo que Dios requiere en nuestra vida es creer, es que nosotros le podamos creer, es que tengamos fe. Y sabe, como nos ha enseñado acá nuestro pastor a través de la Biblia, la fe y la gracia son dos palabras que van juntas, son dos conceptos que van juntas. De hecho, es lo mismo, es Jesús mismo es la gracia y en Él encontramos fe. Pero fe para qué? Para saber que aunque no lo merecemos, nos acercamos a Dios y saber y creer que Él nos escucha y creer que Él oye nuestras oraciones. La Biblia dice, ¿cómo es que el que creó el oído no va a escuchar nuestras oraciones? Al contrario, Él está atento sus oídos a la oración de nuestro corazón. Lo que sí le puedo decir es que en los campos de la provisión de Dios, nuestro corazón no se puede llenar de amargura. Nuestro corazón no puede llenarse, mucho menos de orgullo, en el hecho de decir, ya yo recogí la mayor cantidad de espigas porque yo fui pilas. No se trata de eso. Es cuando nuestro corazón llega a una postura de decir lo que yo tengo, todo se lo debo a Él. Y usted puede cantar esa preciosa alabanza que dice, todo se lo debo a Él, mi familia, mis hijos, mi trabajo, la vida misma, el oxígeno que respiramos, la salud que nosotros tenemos hoy en día, todo se la debemos a Él. Y si nosotros reconocemos eso, sabemos de dónde viene nuestra provisión. Entonces, viene Ruth, viene vos, perdón, y él da la orden de que se deje mucho más espigas y que por favor ninguno la esté molestando y que mucho menos la hagan pasar vergüenza. Y en el 16 dice, más bien dejen caer algunas espigas de los manojos para que ella las recoja y no la reprendan. Lo que está diciendo es, tienen el manojo ustedes de trigo y con el manojo ustedes dejen mucho más espigas tiradas. Si es posible, sáquenlas del manojo y las dejan ahí. ¿Cómo vemos esta figura? Como un Dios que está diciendo, no le den solamente esa provisión, al contrario, vamos a bendecirlo mucho más todavía. Y tal vez alguien me puede decir, pero usted puede decir eso porque tal vez su postura es otra, porque tal vez tiene un empleo, tal vez tiene un salario, pero déjeme decirle que no se trata únicamente por lo que nosotros estemos pasando, se trata de cuál es nuestra actitud de creerle a Dios. Y si nosotros le creemos a Dios, tenga por seguro y convicción que Dios va a hacer grandes cosas. Si yo le pregunto hoy, ¿qué necesita su corazón? ¿Qué es lo que hoy necesita? Y yo le vuelvo a preguntar, según lo que su corazón necesita, ¿cree que Dios es capaz de hacerlo? ¿Cree que Dios es capaz de obrar? Y cuando encontramos la respuesta en la figura de Jesús, cuando encontramos la respuesta en el precioso sacrificio de Jesús, tenga por seguro que la respuesta va a ser sí. ¿Y sabe por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Y sabe por qué? Porque el que dijo, consumado es, ya pagó todo el precio. Así que si ya todo está pagado, entonces eso quiere decir que usted y yo, a través de Jesús, tenemos acceso a las bendiciones de Dios. Así que nuestro corazón no se cargue, que nuestro corazón no se afane por el día de mañana, sino que al contrario, saber que en el campo de la provisión de Dios hay abundancia para nuestras vidas. Así que vine acá entonces y vuelvo a recalcar otra vez lo siguiente. Dios dio una orden en la figura de Booz o Jesús en la figura de Booz da una orden el hecho de decir, no van a bendecirla únicamente dejando las espigas que siempre habían dejado, sino que al contrario, van a dejar mucho más espigas para que cuando ella pase recogiendo, ella tenga en sobreabundancia y ella pueda llevar mucho más a su casa. Entonces, usted sigue leyendo el capítulo 2 y acá hasta el final, dice que Noemí tomó lo que ella necesitaba. O sea, Noemí, la suegra de Ruth, tomó lo que ella necesitaba y dice que ella pudo saciarse al punto que lo demás lo repartió. Eso en relación a un día. ¿Y qué hay?
de el siguiente día, donde Ruth pudo ir otra vez a recoger espigas y así sucesivamente. Y le aseguro que Booz no fue el tipo de persona que le puso un alto en el hecho de decir, ya no vengas. Al contrario, si había dado gracia ante sus ojos, Ruth siempre llegaba y le aseguro que Booz siempre se deleitaba en poder bendecir a Ruth. Tú conoces más adelante la historia, qué pasó con Ruth y con Booz, pero sabe, la iglesia de Cristo, que somos la novia de Cristo, un día nos vamos a casar con Él. Y mientras todo el proceso, siempre en ese proceso, tenga por seguro que Él siempre nos da de su gracia y que nosotros siempre encontramos gracia ante Él. Así que Jesús hoy en día como nuestro voz, ¿sabe? Entrando por la fe al campo donde Dios provee. Y esto es muy importante. Dice, entrando por la fe. Entrando por la fe, no por nuestras fuerzas, no por nuestras obras, no porque sea muy pilas, no porque el hecho de decir, es que yo porque estudié, yo me preparé, y es porque yo tengo lo que yo tengo. Está bien si es que lo quiere ver de esa manera, pero déjeme decirle que la provisión de Dios no consiste en lo que yo pueda decir es que porque yo soy pilas, porque yo me mato trabajando. No consiste en eso, porque aquí hay un punto importante. La Biblia nos manda a ser diligentes, sí, pero aquí necesitamos nosotros de un punto muy importante que se llama fe. Y usted sabe que la fe es la certeza de algo que no se ve, es la convicción de que algo existe. Y si eso es la fe, entonces yo puedo acercarme a Dios y yo puedo entrar al campo donde Dios me va a proveer. Por eso le vuelvo a preguntar, ¿cuál es la necesidad que tenemos hoy en día? Mi consejo sería, a través de la palabra, entrar al campo de la provisión. Y entrar al campo de la provisión solo se camina por fe. Solo se camina por fe sabiendo que encontramos gracia ante aquel que nos puede dar en abundancia del trigo. Y si usted y yo entramos con fe, tenga por seguro que la Biblia dice, sin fe es imposible, dice, agradar a Dios. Usted ha escuchado esto muchas veces, que la Biblia es difícil que utilice la palabra imposible dirigido a Dios. En este caso, lo que sí está diciendo es imposible agradarlo. Y imposible es imposible. Y si la única forma, eso quiere decir que la única forma de agradar a Dios es por la fe. Tanto es la fe que cuando Jesús estaba en la tierra y Jesús veía una necesidad, lo que él veía era la fe que la persona tenía. Al punto que cuando llega un centurión y le dice, tú solo di la palabra y mi siervo se va a sanar, porque yo sé lo que es tener autoridad y estar bajo autoridad, le dice el centurión. Y Jesús dice en la Biblia que él se maravilló tanto de la fe del centurión. ¿Y sabe por qué? Y a mí no se me olvida esta enseñanza. ¿Sabe por qué razón? La fe del centurión fue mucha, porque él no conocía la ley. El centurión romano no estaba bajo la ley, por lo tanto él no conocía la ley. Él se basó únicamente en lo que era la fe y la autoridad. Y Jesús se quedó asombrado. Le aseguro que Jesús se asombró de la fe que encontró en el centurión. ¿Qué hay de la mujer cuando llega a pedirle un milagro a Jesús y Jesús le dice, el pan es para los hijos? Y ella todavía le dice, sí, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Y déjeme decirle, no era una mujer que pertenecía al pueblo de Dios. Mas, sin embargo, Jesús viene y dice que se quedó asombrado de la fe y que no había encontrado tanta fe en todo Israel como lo había encontrado en esas personas. Así que el punto es este, acercarnos por fe. Por eso es que es muy importante. Y déjeme decirle esto, si usted se conectó a esta transmisión, no es casualidad, déjeme decirle que escuchar esta palabra, el poder escuchar lo que Dios nos da, lo que el Espíritu pone, eso solo nos lleva a que nuestra fe siga creciendo. Así como nuestra incredulidad puede crecer,
Y como decía nuestra hermana el día que predicó el miércoles, que ella decía que la duda también hace uso de nuestra mente y hace uso de nuestro oído para crecer. Y cuando solo escucho cosas negativas, solo escucho las condiciones, yo solo escucho las estadísticas que dan personas que son especialistas en economía. Y yo me puedo basar solamente en eso. No está mal que miremos noticias, eso sí, lo que dan en las noticias no es la única realidad que existe. Es más, existe otra realidad superior a esa, que es espiritual. Así que yo tengo que tener mi fe en las cosas que no se ven, que eso se llama fe. Así que entrar al campo de la provisión de Dios se requiere de poder entrar con fe. Ruth vio muchos granos en el suelo y los recogió todos, todos, al punto que ella vio la cantidad de provisión que tenía. Le aseguro que tal vez el primer día o la primera vez que ella recogía, como vos no había dado la orden, ella empieza a recoger y de repente se juntó con un manojo de trigo que no era muy grande. Cuando viene con vos, ella haya gracia ante los ojos de vos. Vos da la orden de que le dejen mucho más para que ella pueda recoger. ¿Se imagina usted con qué cantidad de trigo ella salió de ese lugar y fue a su casa? Y la cantidad era tanta que dice en la Biblia, como le vuelvo a decir, que ella pudo repartir y ellos pudieron saciarse. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere, que nuestro corazón no se limite a que nosotros creamos de que Dios nos puede dar grandes cosas. No, que nuestro corazón no se acostumbre a decir, es que ya esos sueños que yo tenía se quedaron atrás. Esos sueños ya desaparecieron. Al contrario, que el Espíritu Santo venga y nos haga mostrar esos sueños para poder bendecir a muchas personas y para poder sobreabundar en bienes. Así que en el caso de Ruth, ella recogió todos los bienes, toda la espiga. Lo que Dios quiere para nuestras vidas es esto. Dios quiere que nuestro corazón se goce en la provisión de Dios. Y la Biblia dice que la riqueza de Dios no produce tristeza, sino que la provisión de Dios nos da gozo, sabiendo que nuestra provisión viene del eterno Dios. Y yo sé que hay personas que están en contra de que se hable de la provisión de Dios, pero déjeme decirle entonces de qué vamos a hablar. Como dice nuestro pastor, no vamos a hablar de la pobreza. No vamos a decir, mire, mientras más pobre sea, usted más le agrada a Dios. No vamos a decirle, mire, así pobre lo quiere Dios porque así usted no peca con todo lo que tiene. Y nuestro corazón se puede llenar de miedo, de temor, el hecho de decir, mejor no le pido a Dios, mejor me quedo así como estoy. Y sabe, Dios no quiere, la Biblia sí nos enseña que debemos de tener contentamiento con lo que tenemos, pero en ningún momento nos dice que nuestro corazón debe de llenarse de conformismo, sino que al contrario, que sepamos muy bien quién es nuestro voz. Y como le vuelvo a decir, nuestro voz ya dio la orden de que nuestra vida sea bendecida en abundancia. Entonces, en la provisión de Dios, era la provisión de Dios para ella y su suegra, pero no sabía que el dueño del campo había dado instrucciones de dejar esos granos a propósito. Y es que esto es lo más importante. Dice que ella no sabía que la provisión la estaba dando el dueño del campo y que el dueño del campo ya había dado la orden que se dejaba mucho más espigas. ¿Y quién es el dueño del campo hoy en día? Es Dios. ¿Quién es el dueño del campo? ¿Quién es nuestro voz? Jesús. Y si la Biblia dice que no hay nadie más que tenga autoridad sobre todo lo que existe, es como en el caso de vos, él podía decidir sobre su campo. En el caso de Jesús, como no existe nadie más superior a él, y es la máxima autoridad que puede existir. Y si él ya dio la orden que debería, que los ángeles deben de bendecir nuestras vidas, tenga por seguro que así va a ser. Porque acá dice que no era una casualidad, sino que al contrario,
fue con toda la intención de bendecirnos. Y es que como le digo en este caso, nosotros no estamos diciendo que nos vamos a basar únicamente y nos vamos a enamorar en la provisión y no en el Dios que es nuestro proveedor, sino que nosotros nos enamoramos del Dios que es nuestro proveedor, porque él es nuestro Padre. Porque si yo me enamoro de Él y no de la provisión, yo tengo por seguro que Él, así como me dio una vez, me va a dar otra vez y otra vez y otra vez. Y para todo ello, nuestro corazón ya ha sido procesado, nuestro corazón ya ha sido trabajado en el sentido de no amar más la provisión, sino amar a nuestro Dios. Así que tenga por seguro que la provisión de Dios no es casualidad. La provisión de Dios es intencional y es intencional de parte de Él en que Él nos va a bendecir. Así que hoy en día tenemos una gran cantidad de promesas de las cuales Dios ha dado a nuestras vidas para bendecirnos. Y como le digo, nuestro corazón no se puede cargar únicamente en lo malo que escuchamos, en lo malo que hemos vivido, en lo malo que muchas veces nos ha tocado vivir. Nuestro corazón tiene que gozarse en la misericordia y en la bondad de Dios. Porque en el caso de vos, como le digo, vos se deleitaba bendiciendo a Ruth. Y acompáñeme ahí siempre en el libro de Ruth, en el 2:16, según esta versión dice, también sacaréis a propósito, dice, para ella un poco de grano de los manojos y lo dejaréis para que ella lo recoja y no la reprendáis. Lo que está diciendo vos es, van a sacar ustedes trigo de los sacos y a propósito la van a colocar por ahí. ¿Cuántas veces Dios nos ha bendecido? Y Dios lo ha hecho con toda la intención. Y Dios ha puesto en el corazón de alguien, en el hecho de decir, por ejemplo, deja eso por ahí, o deja esa provisión por ahí, o tienes que ir a tal casa a dejar una provisión, o tienes que hacer tal cosa sin saber que estamos bendiciendo a otras personas. ¿Sabe? Hay una historia que veíamos en el curso de finanzas acá en la iglesia, antes que todo esto pasara, y era que había una familia que ellos tenían una zapatería. Ellos decidieron venir y pedirle a Dios que les mostrara a quién ellos podían regalarle zapatos. Y no se trataba únicamente de darlos solo por así. Ellos le pidieron a Dios y muy cerca de esa zapatería había una familia que tenían 3 hijos y estaban en una necesidad muy fuerte, al punto que los hijos no tenían ya zapatos y los zapatos ya estaban rotos. Y dice que ellos también comenzaron a orar y a pedirle a Dios. La mamá le dice, bueno, vamos a orar porque Dios pueda proveernos un par de zapatos, porque no tenían cómo comprarlos. Estuvieron orando ambas familias. Cuando viene la familia que tiene los zapatos y dice que se encontró a la familia que no tenía para los zapatos y les dan a ellos los zapatos y según esa historia, no le dieron un par de zapatos a cada uno. Le dieron 2 pares de zapatos a cada uno que Dios les había puesto en el corazón. Entonces, Dios pone en el corazón de las personas para poder bendecir a otras personas. ¿Cuántas veces su corazón ha sido movido para bendecir a otros? ¿Cuántas veces nuestro corazón también ha sido guiado para poder recibir la provisión? Y muchas veces de menos, la recibimos de menos o de quien menos nos esperábamos que le íbamos a recibir. ¿Cómo es Dios el que mueve el corazón? Entonces, no es casualidad la provisión de Dios. Así como no es casualidad que llueva sobre buenos o malos, así tampoco no es casualidad que Dios nos quiera bendecir. Así que tengamos esta convicción firme en nuestro corazón. Dios nos quiere bendecir porque había hallado gracia, un favor ante los ojos de vos. Déjeme decirles, usted y yo no hemos hallado gracia ante Jesús. Si usted y yo no hemos hallado gracia, por supuesto que la hemos hallado. Y es una gracia que es suficiente. Es una gracia que es superior a nuestras debilidades. Por eso, nuestro corazón no se puede cargar diciendo, es que Dios a mí no me escucha. Es que Dios a mí no me oye. Seguramente, y de repente alguien más se acerca
a la plática que yo tengo conmigo mismo y todavía me dice, es que a usted Dios no le escucha porque usted es un pecador. Usted le falló a Dios. O seguramente alguien de su familia le falló a Dios. Déjeme decirle que Dios no pone condiciones. Dios lo que quiere es que nosotros le podamos creer. Y creer implica que a pesar de nosotros mismos, Él prometió bendecirnos. Así que ese es nuestro Dios. Y podemos recibir todo por medio de la gracia que es en Cristo Jesús. Hoy, el dueño de todas las cosas y de todo el campo de bendición es nuestro voz celestial, Jesucristo. Lo que le decía. El dueño del campo se llama Jesucristo. ¿Y sabe por qué Él tiene la autoridad de dar la orden de bendecirnos? Porque Él ya pagó el precio. Cuando usted tiene algo que es propio, cuando usted le dan algo que es prestado, usted lo trata de una forma no con confianza, porque sabe que no es suyo y Dios guarda y le puede pasar más de algo. Pero cuando sabe que algo es suyo, tampoco estoy diciendo que lo va a destruir o algo parecido, pero usted sabe que tiene la confianza para decidir sobre lo que es suyo. En el caso con Jesús, que Él pagó el precio de todo lo que nosotros nos tocaba pagar. Él pagó el precio de nuestra maldición. Él pagó el precio de la pobreza. Él pagó el precio de nuestra salvación. Y después de haber pagado todo, yo imagino a Jesús ya con una factura donde decía, consumado es. En el sentido, ya está pagado. No hay nada más que quede pendiente. Y si Él hoy en día, como el dueño del campo, decide bendecirnos, tenga por seguro que esa bendición va a llegar. Y cuando usted y yo recibamos bendición, tampoco nos sintamos lo peor que puede existir. En el hecho de decir es que yo no lo merezco, mejor no lo quiero y mejor lo puedo hasta tirar. No se trata de eso. Al contrario, la Biblia dice que nosotros tenemos entrada ante el Padre por medio de Jesucristo. Así que somos dignos por medio de Jesús. Así que, siguiendo acá con esto, derrama a propósito sus bendiciones sobre nosotros y le da instrucciones a sus ángeles sobre el bien en nuestro camino. Lo que le decía, la Biblia dice que el bien y la misericordia nos va a seguir todos los días de nuestra vida. Y usted ha leído este precioso salmo, el que prepara una mesa en presencia de mí y en presencia de mis enemigos. Así que si Él nos bendice a propósito, Él sabe y Él conoce nuestro corazón. Dios no es un Dios alcahuete donde le da sus bendiciones a quien caiga, no importa si las desparrama, si las tira, si las desprecia, lo que sea. Él ve nuestro corazón y Él ve que si nosotros le creemos, que nosotros tenemos la garantía que es por su gracia, y Él ve que nuestro corazón no se va a llenar de vanagloria, tenga por seguro que Él, con toda la intención y con todo el propósito, Él nos va a bendecir y va a dar la orden a sus ángeles para que podamos ser bendecidos. Entonces, todo lo que tenemos es entrar, todo lo que tenemos es entrar a su campo y recogerlas. Y esto es algo muy importante. Tenemos que entrar a su campo y recogerlas. Y para poder recogerlas se requiere de una actitud. Que yo sepa que en Jesús somos merecedores o tenemos derecho a esas bendiciones. Que en Jesús y como nosotros como hijos de Dios sabemos que Dios es quien nos quiere bendecir. Se lo digo porque alguien puede ver la bendición y mejor decide apartarse. Y la excusa es, yo no soy digno. Tal vez para alguien más, pero yo soy lo peor y cómo Dios me va a bendecir a mí. Tenga por seguro que Dios en su corazón de Padre nos quiere bendecir. Así que dice acá que todo lo que tenemos que hacer es entrar al campo y tomar ese campo y tomar esa bendición y arrebatar esa bendición. El hecho de entrar con una actitud, yo imagino a Ruth que entraba al campo y le aseguro que nadie le podía decir nada. En el sentido de decir, no entres. O en el sentido de decir, no recojas eso. O en el sentido de que un siervo dijera, yo no voy a dejar nada aquí tirado para que ella lo recoja. Al contrario, ellos
Sabían quién había dado la orden y lo tenían que hacer. Y sabe, eso es lo fabuloso. Nuestro Dios dio la orden y los ángeles le obedecen. ¿Cuántas veces usted y yo hemos salido de casa y Dios nos ha guardado hasta hoy en día? Con toda esta pandemia, Dios ha guardado nuestra vida y la de nuestra familia. Eso sí, tengamos todos los cuidados que debemos de tener, hay que ser sabios, pero también no es casualidad que estemos acá, es porque Dios nos ha guardado y Dios tiene un propósito y un plan para nuestras vidas. Y pedimos nosotros con nuestro corazón que Dios también pueda intervenir y pueda sanar a la gente que por alguna razón ha sido infectada con este virus. Que tenga por seguro que Dios de alguna manera lo permitió porque la forma en que Él se va a glorificar va a ser extraordinaria o ha sido extraordinaria. Así que tenga por seguro que Él tiene cuidado en nuestras vidas, que Él dio la orden de bendecir nuestras vidas y que el precio ya ha sido pagado y que usted y yo tenemos gracia para entrar para esas bendiciones. Y yo ya quiero terminar con esto. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, dice, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia. Entramos a la gracia a través, y entramos a la gracia con fe. Y vos le decía dos palabras que no pueden desprenderse una de la otra. Entramos porque, aunque no lo merezcamos, Dios nos ve a nosotros como dignos a través del sacrificio de su Hijo. Y eso, y creer eso requiere fe. Y dice, y está a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? Si nuestra esperanza está puesta en Dios, tenga por seguro que Dios va a hacer grandes cosas. Nuestra esperanza está puesta solo en Él. ¿Sabe por qué está puesta solo en Él? Porque Él es capaz de hacerlo. Porque Él es poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros podemos entender o podemos pedir. Por eso es que nuestra confianza está puesta en Él. Y si nuestra confianza está puesta en Él, sabemos que Dios va a ser glorificado y va a ser exaltado. Con los ojos de la fe entramos y vemos toda la provisión que ahora necesitamos, porque Dios dijo que suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Y todo esto es a través de los ojos de la fe, de los ojos de la fe. Y ver con los ojos de la fe implica, por eso la Biblia dice, es pues la fe, la certeza de las cosas que no se ven, la convicción de lo que se espera. Y si yo puedo ver con los ojos de la fe, ¿sabe por qué? Vemos a través de los ojos de la fe, porque hoy en día no tenemos otra forma de cómo poder acercarnos al Padre o ver lo que el Padre tiene para nuestras vidas, sino es a través de la fe. Y es que la fe no es lo que yo estoy viendo físicamente, la fe es saber que el que lo prometió lo va a hacer, saber que el que lo prometió me lo va a dar. Saber que el que un día dijo que por su llaga yo he sido curado, yo sé que Dios va a obrar. Y aunque Dios tal vez no sanara un cuerpo y por alguna razón Dios permitiera llevarse a alguien, tenga por seguro que a donde va es un lugar mucho mejor, donde Él mismo fue a preparar un lugar. Y si Dios nos sana, pues igual Dios también sigue teniendo un propósito para nuestras vidas, pero de que Dios quiere bendecirnos, nos quiere bendecir. Así que en eso está nuestra esperanza y que podamos ver con los ojos de la fe, en que podamos arrebatar con los ojos de la fe. Basta ya de lamentarnos y decir, es que yo no tengo, es que si tan solo yo tuviera, es que si tan solo esto, lo otro. Yo creo que ya basta de decir eso y es mejor acercarnos a la fe, escuchar la palabra para que mi fe pueda crecer y saber de dónde viene mi esperanza, saber de dónde viene lo que Dios ha prometido. Así que no dejemos que entre la duda en nuestras vidas. Preparémonos, equipémonos y recojamos las bendiciones que ha hecho caer sobre nosotros.
Y aquí hay varias cosas muy importantes. Número uno, preparémonos. Y prepararse es el hecho de decir, bueno, yo ya estoy listo con todo lo que Dios me va a dar. No para presumirlo, sino yo estoy listo en el sentido de decir, yo sé que Él me lo va a dar y cuando llegue la bendición, yo voy a saber qué hacer y cómo administrarla. Así que preparemos nuestro corazón. Preparemos para recibir lo que Dios nos va a dar. Equipémonos. Escuchemos lo que la Biblia dice. Preparémonos para poder saber lo que Dios va a poner en nuestros corazones y recojamos todo lo que Dios va o todo lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Por eso le decía, tres cosas que son importantes. Preparémonos, equipémonos y recojamos. No está diciendo sigamos lamentándonos, sigamos sufriendo, sigamos en la condición triste en que estamos. No está diciendo eso. Está diciendo que nuestro corazón se prepare para recibir las promesas que Dios tiene. Porque dice más adelante de todas las bendiciones que Dios ha hecho caer sobre nuestras vidas. ¿Cuánta bendición hemos recibido de Dios? Si usted y yo hacemos una lista de bendiciones, que también aquí en finanzas hicimos una lista de bendiciones y empezamos de cosas tan mínimas para nosotros, pero que son grandes. El hecho de tener salud, el hecho de tener fuerzas para trabajar, el tener un trabajo y si no lo tiene, pues Dios va a abrir puertas. El saber que nosotros nos podemos mover, que podemos hacer tantas cosas, que tal vez aunque no tengamos lo que nuestro corazón, deseara tener, tenemos otras cosas que son mucho más valiosas que esa. Así que Dios ha preparado grandes cosas para nuestras vidas y así que recibamos la bendición de Dios, recibamos la provisión de Dios. Ahora, recojamos esa cosecha con la plena confianza. ¿Por qué razón? Porque está escrito. Y antes de entrar a esto, Ruth entraba a ese campo. Ella recogía con confianza, porque Booz dijo, nadie la vaya a avergonzar, nadie le va a decir nada lo que está diciendo. El hecho que ella está recogiendo no significa que la vayan a estar humillando. Hasta eso encargó Booz. Ella entraba con confianza, sabiendo que el dueño del campo ya había dicho, ustedes tienen que dejar mucho más porque yo la quiero bendecir. Y en Guatemala decimos, donde manda capitán, no manda marinero. Y donde manda Dios, dígame quién va a decir que no. Así que si Dios está de nuestro lado, acerquémonos con confianza, porque la Biblia dice en Hebreos 4:16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Mire qué grandioso esto, qué fabuloso esto. Número uno, acerquémonos con confianza. Número uno, acerquémonos, porque no es lo mismo estar cerca que estar lejos. Número dos, con confianza, no con temor, no con miedo, no con acusación, con confianza. ¿A dónde vamos a acercar con confianza? Al trono de la gracia. Y en ese trono de gracia solo vamos a encontrar la respuesta para el oportuno socorro o para lo que nuestro corazón necesita. ¿Qué necesita hoy su corazón? ¿Qué es lo que necesita? Salud, economía más estable, buenas relaciones, un matrimonio restaurado, hijos restaurados. ¿Qué es lo que nuestro corazón necesita? Tenga por seguro que si le creemos a Dios, Dios lo va a hacer. Y va a llegar el día donde usted va a decir y lo va a contemplar con sus ojos y un día va a decir, si yo solo le pedí esto a Dios, ¿y cómo es que Dios derramó su bendición al punto que Él hizo mucho más de lo que yo ni siquiera me imaginaba que iba a hacer? Así que somos testigos de que tenemos un Dios bueno. En Deuteronomio 28:8 hay una promesa acá, dice, el Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros, en todo aquello en que pongas tu mano, dice, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Así que Dios ha prometido bendecir nuestro trabajo, bendecir nuestras relaciones, bendecir nuestras vidas, nuestras familias. Usted no puede admitir que alguien venga
y que diga una maldición en contra suya o de su familia y usted creerla. Al contrario, usted debe de creer la única promesa que Dios ha dejado, y es esta. Y no solo esta, hay un montón de bendiciones. Y es el hecho que aquí dice en un versículo: el Señor mandará, dice, que la bendición sea contigo en tus graneros, en tu trabajo, en tu casa, en tu provisión, en tu canasta básica, en lo que sea, porque Dios lo ha dicho. Y si Dios lo ordenó, como le vuelvo a decir, así va a ser. Y en todo lo que pongas tu mano. Basta ya del hecho de creer y decir: es que a mí todo se me arruina, a mí todo se me echa a perder en las manos. Ya renunciamos a eso en el nombre de Jesús, porque dice ahí que todo lo que nuestras manos sean puestas, o el trabajo de nuestras manos, va a ser bendito. Así que es tiempo de empezar a confesar y a creer en la provisión de Dios. Y yo termino con esto. Isaías 46:4. Aún hasta vuestra vejez yo seré el mismo, dice Dios, y hasta vuestros años avanzados yo os sostendré. Yo lo he hecho y yo os cargaré, yo os sostendré y yo os libraré. ¿Quién lo va a hacer? Dios. ¿Quién lo va a hacer? El dueño de los campos, el que ya dio la orden de bendecirnos. Él lo va a hacer. Y ahí dice: en tu vejez yo te voy a guardar, en tu vejez yo te voy a sostener. Y si del corazón se ha cargado, se ha afanado por el hecho de pensar en el mañana, Jesús dice: no se afanen por el día de mañana. Miren las aves del cielo, miren los lirios del campo. En el sentido de decir: ¿a ustedes qué les preocupa? ¿Qué les preocupa si el dueño del campo ya decidió bendecirlos? Así que lo que nos queda es creer y acercarnos a ese trono de gracia. Déjeme orar esta noche. Ahí donde usted está, quiero pedirle que cierre sus ojos un momento y que podamos contemplar tanta hermosura, que contemplemos tanto amor hacia nuestras vidas, tanta gracia derramada, y saber que somos benditos por medio del sacrificio de Jesús. Así que esta noche, si usted no ha entregado su corazón a Jesús, déjeme guiarlo en esta oración y que usted pueda decir ahí donde está: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado, que te he fallado con mis acciones. Yo reconozco que soy un pecador y vengo ante ti tal y como soy. No escondo nada delante de tu presencia. Yo pido que tú me limpies con tu sangre preciosa. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Renuncio a todo señorío que no sea el tuyo. Yo proclamo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Te recibo en mi corazón. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Padre, yo pido, Señor, que las familias sean bendecidas. Yo pido, Señor, que tú puedas traer tu palabra al corazón del que está afligido, el que está angustiado, del que está preocupado, del que está afanado, Señor. Que tú envíes esa palabra, Señor, que es sobre todas las cosas. Esa palabra, Señor, que no existe nada superior a ella, Señor, que llene nuestros corazones, que nos podamos aferrar a ella y que tú te vas a glorificar de una manera sobrenatural. En el nombre de Jesús se ha echado fuera todo pensamiento de fracaso, todo pensamiento de temor, de miedo, de afanes, en el nombre de Jesús, de acusación, en el nombre de Jesús. Y queremos entrar al campo de la bendición de Dios y poder echar mano de las bendiciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Déjenme invitarlos a nuestros servicios en línea. Tenemos un tiempo de alabanza y tenemos después la prédica como a las 8 de la noche, los días miércoles y viernes. Empezamos a las 7:30 y para que se goce con nosotros en un tiempo de alabanza y escuchar la palabra de Dios. Y los días domingos a las 10 de la mañana. Este domingo estaremos en una actividad muy especial. Así que lo queremos invitar entonces a nuestras actividades. También tenemos actividades de dama los días sábados a las 4 de la tarde. Usted puede encontrar el link en Facebook, igual que la actividad de jóvenes a las 6 de la tarde. Dios les bendiga y que tengan una excelente noche.